Bueno, este es los pasos. A ver si yo lo puedo hacer así. ¿Se me va a dar vuelta o no? No, no se me va a dar vuelta. No se me da vuelta. Así. Ahí está. Bueno, ahí estamos. La primera vuelta, lo que tenemos que tener claro, encima a uno le caen todas las bendiciones encima, ¿no? Porque todos los dichos que hemos escuchado de los místicos que nos anteceden, al principio y al fin y al principio, que sonaba tan romántico, y la concha de la lora, ahora vengo a reconectar la primera vuelta con el anillo de fuego. Son estas cosas que te pasan de las bendiciones, ¿viste? Lo que yo odiaba es que eso sea expresado metafóricamente. Porque metafóricamente no haces una poronga con eso. ¿Sí? Aunque literalmente sea cierto, el hecho de que esté expresado poéticamente lo hace inútil. Lo hace inútil porque queda gaseoso. ¿Sí? O sea, el diseño siempre ha estado interconectado. El tema es que nosotros no teníamos una ganancia de conciencia no lineal. Entonces éramos arrastrados por la linealidad. Y en la linealidad decir que el fin y el principio se conectan, la verdad que te refrega porque no haces nada con eso. Si no tenés la mecánica espaciotemporal, la lógica interdimensional, nada. Si la tenés, todo. Entonces, para responder a la pregunta de ella, ¿quién tiene la mayor velocidad? La nada, porque es la única que accede a todo. Entonces, la nada, al acceder a todo, tiene la mayor velocidad. Nosotros andamos por ahí en el medio haciendo ver lo que hacemos. Y aparte, mayor indicador de punto ciego que cuando vos te volvés consciente, el universo ya está expresado, te dice una sola cosa: no sos consciente de cómo se expresó. Entonces, eso nos tiene que poner en un origen muy humilde de un aprendizaje positivo y que va a depender exclusivamente de un negativo. El universo fue expresado y yo no sé cómo fue. Entonces, ahí nos empezamos a ubicar en la palmera y ahí es donde los cocos se acomodan solos, ¿no? Porque empezamos a tener un contexto espaciotemporal para poder desplazar nuestra conciencia, nuestro quehacer en lo humano, ¿sí? Cuando dejamos atrás las cuestiones de tener que estar suscriptos a un renglón donde el renglón estaba sostenido por alguna fuerza extraña a la cual le teníamos que rendir una obediencia debida. Bueno, ¿no? Está claro eso. Ahora resulta que el techo y el piso del renglón se nos perforó. El techo y el piso del renglón se nos perforó. Empezamos a darnos cuenta de la costura de todas las cosas, incluso de las cosas divinas, ¿sí? De los divinos márgenes de error que nos proporciona el haber vivido en un renglón, ¿sí? Que es una lectura de la vida muy condicionada, con cosas que aparentemente no se pueden modificar, ¿sí? Si el inconsciente biológico se siente atacado, yo tengo que sentirme atacado. No. No. Porque empiezo a tener una autonomía independiente, me desdoblo de esa situación, la puedo observar y la puedo incluso modificar. Está bien, que no la modifique al toque, está bien. Porque si para modificarla al toque yo debería ser la nada misma. Entonces si yo soy la nada misma, literalmente, la modifico al toque. Si no, me va a llevar un cachito más de tiempo. Ubiquémonos en la palmera. Pero como infantilmente estamos conectados con la gran verdad de la nada, queremos hacer las cosas inmediatamente. Y eso es lo que nos garantiza que estamos totalmente vinculados a la nada.
¿Bien? No tendríamos el deseo de modificarlo todo inmediatamente si no tuviésemos una estricta conexión con la nada. Pero la nada se ha desdoblado en frecuencias más lentas y ahí aparece mi conciencia en todo ese baile. Ubiquémonos en la palmera y los cocos se arreglan. Me estoy haciendo un jingle, ¿no? En algún momento el arte se va a volver coherente y nos va a empezar a acompañar. Por ahora están sindicalizados haciendo paro para que el arte sea bien visto por el resto de los humanos. Bien. Ahora, cuando se avispen, nos van a empezar a acompañar. Entonces van a hablar de las palmeras y los cocos y otra frasecita y los cocos y las palmeras y otra frasecita y los cocos y la palmera. Tenés una cancioncita que estás bailando y te estás volviendo más coherente al mismo tiempo. Y te estás volviendo coherente al mismo tiempo. Vas a empezar a mezclar con total libertad a todas las ciencias. Vas a hablar de la receta en la cocina, de la química de los elementos y de la historia y de la leyenda y te cagás en todos. ¿Ves? Porque los empezás a mezclar. Y el otro que se sabe de física te va a echar una puteada. El otro que sabe de historia te va a echar una puteada. A veces, no importa, no se preocupen, relax. La nada los viola a todos. ¡Listo! Ese es el arte. Ese es el arte. Pero por ahora estamos haciendo el sindicato, chicos. Para que la sociedad reconozca que el arte es importante. Porque tenemos que decir que somos importantes. Porque si no, se nos desmantela el diseño. Claro. Una cosa es el diseño de artista y otra cosa es realmente que el receptor encuentre una finalidad para el inhumano lógico. Arte, ralentice arte. El receptor encuentre una finalidad, 19, para el inhumano T. Y hágalo. Entonces, la lógica es el gran campo de conciencia abstracta donde todo se puede mezclar. Y no va a perder la coherencia. Ese va a ser un arte. Ese va a ser un arte porque es la armonía. Si yo pongo a todas las ciencias en danza y lo que obtengo para cualquier lado donde me muevo es coherente, eso es arte, flaco. No la huevada que estás haciendo. ¿Por qué? Porque 12 estaría siendo ese humano. Y inhumano es el que le sirve al humano la posibilidad de ser humano. ¿Sí? Lo que pasa es que está vedado. Entonces, si le está administrando los circuitos, lo tiene que vincular completamente con su contexto. En este sentido digo que todas las ciencias, tiene que saber más de arte un artista, más de ciencia un artista que un científico. Si no, no es un artista. Es mentira. Se está pintando y enmascarando eso y no es verdad. Tiene que saber más de ciencia un artista que un científico. Porque su arte está en combinar a todos los conocimientos del plano. ¿Puede combinar a todos los conocimientos del plano? Es artista. No los combina, no lo es. Se está vendiendo como. Por eso se quiere sindicalizar. Mentira. ¿Qué tal? ¡Hey! O sea, que el receptor puede encontrar la finalidad inhumana de la lógica, porque la lógica es un campo de conciencia donde ocurre una convergencia entre el ser y el diseño.
Entonces, si el inhumano está en contacto con eso, le brinda al humano un estado de plena conectividad. Si hay un estado de plena conectividad, estamos entendiendo que un artista es mucho más sabio que un científico. Porque un científico, hoy por hoy, también está viviendo en un renglón. No se puede no se puede independizar. El artista sí se puede independizar. El científico no se puede independizar. Porque deja de ser científico inmediatamente. Inmediatamente. El método de científico es un cinturón de castidad. Es un cinturón de castidad. Dice, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Esto lo puedes pensar, esto no lo puedes pensar. Esto lo puedes hacer, y lo tenés que hacer así, 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 así. El artista tira todo por los aires y combina todo con todo y genera mayor coherencia que el científico. Mayor coherencia. Entonces, ha de saber de todas las ciencias. No sabe todas las ciencias, está guitarreando. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Redefinamos lo que es el arte. Y desmitifiquemos a todos los chantas que están llamándose artistas. Y están atadísimos, atornilladísimos al miedo, al pánico. Un artista lo único que no tiene es pánico. Y si tiene pánico no es arte lo que hace. Es una existencia inhumana que se humaniza. Y el inhumano lo que no tiene jamás es miedo. Así que guarda a quien llaman artista. Es alguien que se sostiene a sí mismo en absolutamente todos los planos. Todos los planos. Todos, 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 todos. Y no depende de nada. Y se expresa y expresa y expresa. Y brinda conectividad irrestricta. Es arte. Pero hemos mediocrizado tanto todo. Hemos mediocrizado tanto todo. ¿Qué no sabemos? No sabemos. Sí, tenemos a Joaquín Galán diciendo, ¿por qué yo tengo que saber de él? ¿Por qué yo tengo que saber? ¿Por qué no puedo estar cantando que me muero de amor? ¿Por qué no puedo estar cantando me engañaste, me mentiste? ¿Qué me están molestando a mí con esas cosas de la vida, de la realidad? Que yo no tengo nada que ver con el conflicto de la vida. Pero me la pasé sembrando conflictos, viví de eso, pero ahora yo no sé por qué tengo que aprender de cómo funcionan las cosas. ¡Guau! ¿Por qué se está moviendo el piso a los actores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte de la desmantelación. Porque es parte de la desmantelación, es parte de la desmitificación. Porque tenemos que aprender a discernir dónde está parado cada uno de lo que nosotros admiramos. Mientras estaba con la pata ahí, estaba el recital del, ¿cómo se llama? Indio Solari. Que supuestamente es algo fantástico. Quedó a todas luces demostrado que es un mediocre más. Pero como toda la gente es mediocre, llena los estadios.
Entonces, de lo único que nos está hablando es que el termómetro de la conciencia humana tiene toda esa fiebre. Tiene toda esa fiebre. Pero estamos tan felices. Pero estamos tan felices de asumir que somos unas bestias y que vivimos en el atropello y que nos encanta eso. Pero después vamos a hacer las marchas porque somos sensibles. Zarpado. Pero estoy segura que aparecerán artistas de verdad. Estoy completamente segura que aparecen artistas de verdad. Y que los vamos a ver surgir. Porque hay una cosmovisión que va a generar un caldo de cultivo a artistas de verdad. Y ahí vamos a saber reconocer toda la truchada. Toda la truchada. Es parte de la desmitificación. Es parte de la caída del diseño vencido. Es parte del enamoramiento de la distorsión. Por eso preciso estabilizarla y a ese proceso lo llamo arte. Del arte basado en la apariencia al arte basado en la esencia. Hay que tener con qué. Desarmarte. Desarmarte será parte de ese arte, pero ese desarmarte no es una sola vez en tu vida y te calificaste de artista. Es un desarmarte en el tiempo real. Es un desarmarte en el tiempo real porque precisas sincronizar en el tiempo real. Con el ser y sueltito del diseño, porque si no te soltás del diseño no va a poder actualizarse. Entonces te quedas como Moria, diciendo, o sea, pues ya tiene un recuerdo de cuando era transgresora. Y entonces ella se piensa transgresora hoy, como los cubanos. Siguen haciendo lo mismo hace ¿cuántos años? Pero esos son revolucionarios. Porque la revolución es todos los días modifico la estructura lógica de mi conectividad. Entonces, soy cambios permanentes. No sigo a ninguna ciencia, son las ciencias las que me siguen. No es igual que me siga la ciencia a yo seguir la ciencia. Si la ciencia es un colectivo y yo soy un individual. Si avanza el colectivo y el individual no avanza, se lo lleva puesto. El individuo, la ciencia se tendrá que ocupar de ver cómo se ayorna para seguir a la persona individual que se desarrolla. La persona individual desarrollándose. Eso es la izquierda, la persona individual desarrollándose y la ciencia apurándose a ponerse al día. A ponerse al día. Los blanqueos científicos que están ocurriendo todos los días en las redes. ¿Qué es? ¿Alguien que no sabía de antes eso? ¿O alguien que dice... molámosle el vidrio porque ya no lo tragan? Molámosle un poco más el vidrio porque ya no lo digieren. Entonces largamos un blanqueo que lo anunciamos como un descubrimiento y yo me quedo mirando sus descubrimientos diciendo, ay, mi amor, qué tortuguita. Bueno, ya llegarás.
y van tirando otro blanqueo, y van tirando otro blanqueo. Pero son blanqueos, no son descubrimientos. Son blanqueos graduales, porque no te podrían decir la verdad de golpe. Porque te tendrían que decir, y te estuvimos empomando hace tanto tiempo. La iglesia lo mismo. Hace pequeños blanqueos. Cada no sé cuántos días tira una frase y dice, yo no creo que haya un Dios. Ah, bueno. Bien, después decimos un montón de boludeces y después cada tanto tiempo volvemos a soltar otra frase. Eso se llama blanqueo. Eso no se llama descubrimiento. Me hago el boludo. Porque voy midiendo la filtración de la información. No me puedo quedar tan atrás del individuo común. Porque el individuo común no para de avanzar. El individuo común arrastrando al colectivo. Está clarísimo. Entonces, no es destruir la ley, es cumplir la ley y violar su lógica. Porque si cumplimos la ley, estamos asegurándonos que continúe la existencia en el margen de error. Porque si generamos esa ruptura, el espacio-tiempo colapsa y no tenemos la madurez y la solvencia para sostenerlo. Ale. ¿Sí? Entonces, cumplo la regla porque hay mucha cosa que me alimenta y me rodea que vive de esa regla que yo estoy cumpliendo. Pero mi libertad dentro de esa regla depende de mi lógica. Y esa lógica hace que yo administre la finalidad de habitar ese margen de error de la regla. Ale acá. Recién cuando hablabas de la ciencia, no valdría esto que estás diciendo, digamos, de cumplir con los procedimientos y violar las lógicas. O sea, también para el científico que se asume como persona común, yo creo que también puede hacer ese aspecto. O sea, puede cumplir con seguramente eso. Va a tomar esta referencia de cumplir la ley y violar las lógicas y va a encontrarle la vuelta a eso. ¿Sí? Va a encontrarle la vuelta a eso. Pero lo va a hacer el científico individual. No lo va a hacer la corporación. La corporación maneja culos ajenos. El individuo maneja culo propio. ¿Sí? Y de propio a propio hay una paridad en la comunicación. Colega. ¿Ves? Entonces no es igual. ¿Sí? Porque estamos bajando al plano. Entonces nuestro contexto va a ser el diseño tierra. Nuestro contexto va a ser el diseño 4-4 y 1-1. Sí. Manejando en comunidad con la tierra ese campo de conciencia como expresión refinada de la vida sobre la tierra. Lo que quería mostrar acá es un poco contarles lo que yo estoy haciendo con esto. Como dijeron muchas personas, la vuelta base no la perdemos de vista. O sea, esos primeros 16 días del año, que son el día 1 hasta el 4, 5 hasta el 8, 9 hasta el 12 y 13 hasta el 16, no están nunca perdiéndose de vista. Hoy estaríamos acá, ¿no? Entonces estamos sobre el día 10. Ayer estábamos pasando justamente por esa gran tormenta que tuvimos en Giardino, tan terrible, y esa esquivando a los meteoritos, el 9 de enero. Estamos ahora en esa situación de equilibrio espaciotemporal, justamente.
hoy estamos con todos los circuitos para estabilizar esa creación. ¿Esa creación de qué? De hacer acá un punto lúcido. De hacer en ese cuadrante un punto lúcido. Desde la perspectiva inhumana. Mañana, desde la perspectiva humana. Y luego, desde el contexto. ¿Qué es lo que pasa? Acá ya tenemos el 125. 125. Hasta el 128. Wow. Ya tenemos un receptor para ese enlace andrógino en el contexto. La vuelta 8 tiene que procurarnos el elástico de la contención del error. Ver el error del ser, vuelta 7. Ahí nos mostraron todos sus hilachas. Y ahora estamos diciéndole, poniendo el tope, hasta acá, hasta acá. Te asumo, te acepto y hasta acá. ¿Sí? Porque si no acotamos en el 8, en el 9 no podemos tener clara la finalidad. La vuelta 9 es constituir esa finalidad. Entonces va a ser una instancia de muchas resoluciones. Resolver. Ese resolver va a estar basado en cómo hemos transitado de manera madura, inmadura o en fin, la nota que nos saquemos, porque estamos en la frontera, ¿no? Estamos, ¿qué día es el 25 de mayo? 25 de mayo, 145, ¿en qué vuelta está? 145. 144. 145. La décima. Bueno, claro. Pero ¿esta de cuál depende? Se va a basar en la finalidad. ¿La finalidad del humano y la finalidad de la Tierra convergen o no? Bueno, vamos a tener que resolverlo. ¿Cómo vamos a pasar por ese lugar? Va a depender de eso. Resolver, volver a ver el sol. Está muy bueno eso, porque es una conciencia solar. Cuando hablamos de conciencia solar positiva, es lo que nosotros podemos blanquear de la conciencia espaciotemporal. Si conciencia solar negativa es lo que no podemos blanquear de la conciencia solar. ¿Sí? Y va a ser la conciencia solar negativa la que nos inocule el mayor margen de error. ¿Sí? En tanto que cuando la positivizamos no nos vemos asistidos por la totalidad de las posibilidades de la conciencia solar. Entonces, conciencia solar positiva es algo que emana. Si una persona emana mucho, tiene una conciencia positiva solar fuerte. ¿Sí? Esto es. Ale. El otro le va a actuar en negativo, es un atractor. Porque tiene solar en negativo. ¿Sí? Solar negativo, tierra positiva. Bueno. Ale, 128 es nuevo sol, el final de la vuelta 8. Es nuevo sol, 128. ¿Sí? Suma ¿Sumado? ¿En claro, serio? Wow. 128, nuevo sol sumado. No me digas. Es el final de la vuelta 8. Wow. El día 129, donde comienza la vuelta 9, al día siguiente, 128 termina la vuelta 8. Sí. 129 comienza la vuelta 9. Mira qué interesante. Y 129 es la frecuencia de concepción de la frecuencia positiva 40. ¿129? Claro, el diseño al punto cero, frecuencia positiva 40, diseño punto cero, es concebida el día 129. Ah. Después de un nuevo sol, la concepción de un diseño al punto cero. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esas cosas va a ser esto, van a sacar un montón, van a darse cuenta de un montón de cosas.
Y cuando se crucen con las realidades de contexto de ustedes, les van a dar una enorme conectividad. Una enorme conectividad. Esa conectividad hace que bajen a cualquier cosa y bajen con un equilibrio. ¿Sí? Porque están formando la conectividad en una frecuencia muy abstracta. Esto es como un productor de conciencia no lineal. Un productor de conciencia no lineal. La conciencia no lineal es literalmente la conciencia inhumana. ¿Sí? Pero ahora la estamos volviendo humana. Porque de hecho tenemos el paso humano en el mapa de arriba. ¿Ves? Es la devolución que hace el humano a través de haber refinado la conciencia. Porque el humano lo que hace es refinar la conciencia del inhumano. Por eso la ralentiza hacia el contexto. El contexto me va a brindar mayores oportunidades, mayores desafíos, y este va a ser mi inhumano puesto a prueba, examen, el contexto informando, el humano absorbiendo eso y modificando la lógica del inhumano. Porque eso es lo que hacemos. Le estamos modificando la lógica al inhumano. ¿Ves? Porque estamos aprendiendo a reconocer la lógica que traía, la estamos desafiando y estamos restituyéndole una base lógica nueva, por lo tanto es un modelo nuevo. ¿No sería al revés también? Estos procesos son de ida y son de vuelta, por lo tanto siempre va a haber una afección doble. Ahora, lo que ha estado pasando es que estaba obturada la vuelta. Entonces, el humano era alguien que existía porque un humano lo hacía existir y aparentemente no aportaba nada nuevo. Solamente consumía lo que había. ¿Sí? Ahora el humano tiene un rol que se acopla con el inhumano, si bien recibe de base eso, devuelve a través de toda su experiencia un procesamiento donde mejora la lógica del inhumano que lo precedió. Esto nos pasa todo el tiempo, pero ahora estamos aprendiendo a reconocer esas instancias. Al aprender a reconocerlas esas instancias, vamos a entrar en un nivel de conectividad muchísimo mayor. Si el inhumano me está afectando al humano, cuando entro en pánico, entro yo en pánico. ¿Sí? Entonces el inhumano manda. Ahora, ¿qué pasa con ese inhumano donde el receptor le entra en pánico y él no entra en pánico? ¿Está contrariando al inhumano? Entonces vos te das cuenta que el humano está... O sea, ¿qué se cree el humano para contrariar al inhumano? ¿Te das cuenta? Es humano en función divina. O sea, es el humano asumiendo funciones inhumanas y llevándole calma al receptor. El receptor no tiene autonomía, es una materia que se ofrece para que se desarrolle la conciencia. Entonces no tiene una autonomía en sí, tiene una ductibilidad. Es dúctil. ¿Sí? Es dúctil. Por eso, cuando alguien dice, este tipo es un depravado, están asociando al receptor al diseño. En pleno punto ciego. Pero le van a crecer la cantidad de gente meteórica. Porque eso va a ir en aumento. Porque ahora es tiempo que el humano se sobreponga al inhumano. Pero si no lo ve, ¿cómo lo va a hacer? O sea, el inhumano se despliega meteóricamente. Entonces, esa conducta meteórica, si no se puede evolucionar la conciencia humana para que pueda contrarrestarla, no mediante las reglas, no mediante la culpa como carga, sino mediante la culpa como función. Que cuando digo culpa se entiende inmediatamente carga. Y
y el concepto de culpa como función todavía no hay la grilla, no hay la madurez suficiente para verlo. Pero si yo estoy a vista de la totalidad de los circuitos del universo base 12 en el PA, y bueno, tengo la manera de torsionarlo. Entonces, preciso grilla de preciso conciencia no lineal. No preciso conciencia no lineal, la culpa va a ser culpa. O si no, positivizo la culpa y me vuelvo un tirano. ¿Ves? Pero el tirano lo que hace es blanquear su inhumano. Está en una posición de blanqueo. Alguien que es transgresor y lo admite, pero en conducta meteórica, violando las leyes, en conducta meteórica, está asumiendo el inhumano, pero desde su propia y nativa distorsión. No le está modificando la lógica, está asumiendo la lógica que traía, que no es igual. No es igual. Cuando a mí me plantean la idea de decir una cárcel llena de delincuentes que están cumpliendo condenas de 25 años, a mí se me cae la baba. Porque digo, qué maravilla, porque tengo ahí un montón de conductas meteóricas que han blanqueado su inhumano, por lo tanto no van a tener complejo de asumirlo. Y ahí estás muy cerca de torsionarlo genuinamente. Muy distinto es cuando yo soy un humano civilizado y disimulo y tengo bajo el colchón, bajo la alfombra, bajo la piel, el inhumano a punto de reventar. ¿Sí? El otro ya reventó. Por lo tanto está de vuelta. Ese es muy interesante. Ese es muy interesante. Porque esa cuestión de la conducta meteórica le da un estatus de autorreferencia muy grande. Yo me expongo a que la gente me odie, yo me expongo a que la gente me tema, yo me expongo a que ¿ves? Entonces, esa es una conciencia solar positiva en una lógica de bajada. Pero fácilmente, como fue transgresor para eso, modificando la lógica se vuelve lo contrario. No sabe cómo hacerlo, por supuesto. La sociedad no sabe cómo hacer esto con ellos. ¿Sí? Pero bueno, lo más interesante de todo es que, por lo menos a la cárcel de Cruz del Eje, la lógica se ha filtrado y hay muchas personas dentro de la cárcel de Cruz del Eje que están en un proceso. Sí, sí. En algún momento, quizás a través de conexiones con el director, pueda llegar a visitarlos. Hasta ahora lo que reciben son transcripciones. Transcripciones de videos, transcripciones de entrevistas, transcripciones. El libro de David está circulando dentro del penal. Pero no les permiten tener ningún material audiovisual. Sí que son pesados, tienen unos prontuarios enormes. Sí, 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 sí. Y no son pesos livianos los que están haciendo esto, ¿ah? Son pesos pesados. Porque cuando les hablas de transgresión les va a encantar. ¿Sí? Lo que pasa que si uno no está parado en el género, no tiene el andrógino incorporado, entonces lógicamente está parametrizado en una polaridad. La polaridad le va a exigir aquello es mío y lo va a apropiar de manera, ¿sí? Ahora, es mío, yo me siento parte de su propia libertad. ¿Ves? Está parado en el género. Pero como no se sabe parar en el género, se para en la terminal y se apropia en la terminal. No se tiene que apropiar en la terminal, se tiene que apropiar en el género. Es una confusión. Como no tiene conciencia interdimensional, no tiene grilla, no tiene nada, lo único que le queda es que el odio del resto de la sociedad.
cuando le añadís conciencia interdimensional, se va a sentir, ¿cómo te puedo decir?, satisfecha el aspecto inconsciente, porque va a estar parado en el andrógino. Pero se va a estar parando del lado interno, no del lado externo, del lado interno. Por lo tanto, cuando llega a la terminal, hay un respeto por la libertad del otro, porque la libertad del otro representa mi libertad. Es una confusión del receptor, que como no se entiende cómo funciona el espacio-tiempo, no se la puede administrar. Pero estoy completamente segura que sí se podría hacer. ¿Podés abrir un poquito lo que es pararse en el género? Lo que ocurre es que hay que tener habilitada la conciencia espaciotemporal, lo que es tierra, lo que tierra proporciona, lo que es la conexión. O sea, es mucho lo que hemos desarrollado que me permite hablar de ese modo. Y es lógico que tengan un montón de baches. Es lógico que tengan un montón de baches. Todas esas preguntas han sido presentadas en su momento, en su oportunidad, en cada instancia, en cada evento. O sea, está. O sea, calma con la ansiedad porque eso está. Lo que permite que una persona particular pueda compartir la conciencia genérica. ¿Sí? Eso está. Simplemente que se te va a ir desarrollando en la medida que vayas incorporando nociones espaciotemporales. No vas a poder tener el resultado sin el proceso. Me operó como resultado y es esa la respuesta a la pregunta de esta velocidad. Pero ahora estoy desarrollando proceso. Pero estoy desarrollando proceso desde una derecha, porque me operó como resultado. Me operó como punto ciego. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo juntos es viendo esta situación que a todos les está pasando en un tiempo más lento. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de pararse en el género es una posibilidad que está disponible y que la van a ir haciendo, convirtiendo en potencia, posibilidad en potencia, en la medida que tengan una ganancia en nociones espaciotemporales. No va a poder ocurrir una cosa antes que la otra. ¿Sí? Pero ya saber que hay un camino para eso, libera la angustia, libera la incertidumbre y un montón de cosas. Y no es que tengo dudas, no tengo absolutamente ninguna duda. Ninguna. Ninguna. De que eso viene en camino. ¿Sí? Porque tenemos el apoyo y el respaldo de la conciencia misma de la Tierra que está sosteniendo este proceso. Y si lo sostuvo hasta esta altura, no se va a arrepentir a esta altura. Ya está. Ya está. Está muy, muy madura. Ya tiene una raíz propia muy grande. Y hay muchísimos procesos disparados en distintos estadios de desarrollo. Y hay muchísimas personas individuales obteniendo una independencia en el plano y en el espacio-tiempo, gradual. Uno más apretado que el otro es correcto, no vamos a la misma velocidad. Pero nos hemos despegado del renglón. El renglón nos decía que teníamos que ir todos a la misma velocidad. La maestra, cuando había un alumno veloz y uno lento, lo demoraba para que se parametrizaran todos al lento para no dejarlo solo. Porque no hay noción de distintas velocidades operando simultáneamente. No hay noción de eso. En el plano todos tienen que ir juntos. Si no, la maestra, como no tiene una conciencia multidimensional para llevar su clase, no podría llevar su clase. ¿Sí? Así que es natural. No se puede ir más allá de la lógica que uno tiene instalada. Así que, ¿cómo me voy a enojar que la maestra haga eso? Si no puede hacer otra cosa. Si pudiera hacer otra cosa, la haría. De hecho, si la puede hacer, ya la está haciendo.
Ya tengo aquí. No, que está bien, a ver, como que todo que está bien, porque yo eso lo sufrí con mi hijo. Mi hijo era muy rápido y lo tenía que poner en una media porque hasta que comprendimos al final que era un niño que era muy rápido y se aburría porque ya había captado todo. Y entonces, pero está bien. Y yo pensé que lo habían demorado en todo su aprendizaje y todo eso. Y ahora, que tiene 30 años, él me demuestra a mí cómo ve el cuadro a cuadro. Se lo hubiese perdido todo si le hubiesen dado esa velocidad desde el principio. O sea que la maestra, en su no saber hacer las cosas, las hizo bien. Lo colocó en su sitio. Sí. Yo lo puedo ver ahora, claro. Pero es impresionante como él ahora es que ve el cuadro a cuadro con una... Lo veo de Bueno, dentro. pero vos fíjate que nosotros, hay personas que vienen desde el 2013 acá, y hay personas que vienen por primera vez. Y hay 45 eventos en el medio con este. 44 eventos en el medio. Y estamos compartiendo lo mismo. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que cada uno está en su velocidad. ¿Sí? Si hiciéramos algún tipo de separación, nos estaríamos perdiendo de la riqueza de la interconexión entre velocidades. Lo que pasa que, bueno, la maestra lo hace como por obligación y nosotros lo hacemos por elección. Por elección, a conciencia, nos sometemos a ese proceso de que todos somos nuevos en cada instante y cada uno va a procesar ese instante con una grilla de más herramientas o menos herramientas. Pero ¿cómo va a la persona de menos herramientas darse cuenta de eso? A través de esta interacción. Ale. Darme cuenta de lo que no tengo instalado es una ganancia, no es una pérdida. Cuando yo me entero de que tengo un defecto, en realidad estoy en contacto con una virtud. Pero yo me entero cuando me apropio del defecto, me estoy apropiando de la virtud. Ahora, cuando yo no puedo mirar el defecto porque no debería tener eso, no encuentro la virtud ni a palos. Porque está escondida dentro del defecto que estoy rechazando. Ale, si bien sabemos que, bueno, que así es que vamos tomando las nociones, ¿sí? No linealmente y también saliendo de los conceptos de qué es tal cosa, si surge así como un emergente de, bueno, ¿qué es? Si bien ya se desarrolló en otros eventos que es genérico, ¿sí? Y todos, algunos, en mayor o menor medida, tenemos nociones de genérico, no me parece que estuviese de más, y más si surge la pregunta, abrir un poco el punto, porque es un emergente, es una pregunta emergente que es genérico, porque si bien tengo nociones de genérico, en este momento del espacio-tiempo que vos lo abras, a mí me va a dar otros píxeles y a cada uno de nosotros nos va a dar otros píxeles, ¿sí? Entonces me parece atinado abordar un poco eso, por más que haya sido desarrollado, por más de que es un proceso interno, integrar lo que es genérico, ¿sí? Pero en la instancia de que cada uno diferente estamos de lo que es la noción de genérico, es una buena oportunidad de abrirlo. Bueno, Perdón. bueno. Además se pega mucho con lo que la palabra linealmente tira, género. Eso es absolutamente, te aborda. Lo con que pasa el que el femenino y con toda la historia, por el eso. género tomado en la terminal, vos tenés una disociación del género. En cambio, cuando lo tomás como género, tenés una asociación. Y lo que no está siendo asumido es la asociación, la perspectiva andrógina, que luego se va a desplazar en un desdoblamiento. Entonces, si yo no tengo asumido el andrógino, voy a tener conflicto de género en la terminal. ¿Sí? Voy a sentir que me pertenece y que me está siendo negado aquello que me pertenece. Entonces, ¿qué hace? Lo toma por la fuerza. Porque es arrasador. ¿Por qué? Porque le viene del punto 7 donde eso de verdad le pertenece.
Pero como la referencia externa hizo que lo exteriorizara, pero la referencia interna dice que lo interiorice, se la apropia. O sea, la necesidad de violarte tiene que ver con una confusión de membranas interdimensionales. Entonces, es un error de percepción. Pero como llegó el espacio-tiempo para que tomes conciencia del andrógino, ahí te vas a dar cuenta que estamos desconectados del femenino. Y si estar desconectado del femenino en este momento no se puede. No se puede. Entonces la conexión es violenta. Porque no hay conciencia espaciotemporal. Mientras estemos más adelante en el espacio-tiempo y más atrasados en las referencias culturales, más problemas de violadores hay. Somos unos productores de violadores compulsivos. La misma sociedad que se queja, la misma que pone los carteles, es más desafiante todavía. Salen a mostrar las tetas y peor todavía. Y peor todavía, porque no se está comprendiendo que no existimos independientes del receptor tierra. No existimos independientes, no hay esa independencia. Eso es una fantasía. Estamos todos absolutamente conectados. Ale, pero parece que algunos se están dando cuenta, porque empezaron algunos periodistas que escuché a decir, ¿no les parece que después de tal manifestación hay más violadores? ¿No les parece que después de tal otra cosa hay más violadores? O sea, parece que se está filtrando la luz. Lentamente eso está pasando. Lentamente eso está sucediendo. Ale, ¿Sí? acá. También hay una confusión entre lo que es el género, el sexo y la sexualidad. O sea, que son cosas que están confundidas aparentemente. O sea, cuando uno busca, por ejemplo, la definición en Google de género, lo primero que aparece es género humano. O sea, y parece que el feminismo se apropia de lo que es violencia de género y lo traspola a la perspectiva femenina, lo positiviza. Cuando el género es andrógino. Entonces hay una confusión entre género y sexo. Sexo como femenino y masculino. Es que es impresionante que algo tan elemental esté tan confundido. Es básico. Tan confundido. Y que nosotros sigamos chupándole el culo a la ciencia convencional. Cuando tiene errores de base tan graves. Tan graves. Ale, yo quiero dar un machete gráfico que muestra la calendaria para identificar cuando el humano actúa con el camino inconsciente que genera cosas produce cosas en el contexto que ya están adentro, que sería lo de la ma negada. Gráficamente se ve que la ma, que sería la ma negada, ma va a ne, después de ne, que es lo más veloz, como un rayo, cae al 1, ga, 7-1. Sí. Entonces el humano que está mirando para ver qué hace en el futuro, porque está en el pasado, ni ve de dónde le viene, le cae encima como un rayo y busca entre lo que tiene y hace da. 4-1. Y ahí... Y le da. Y le da. La ma negada. Y le da. Claro. Entonces lo que hay que, y podemos ver, es el mapa no sé, que es al contrario. No sé. El ma, pa de arriba, no sé. Dejarse. Cuando tenés calendaria no tenés manegada. Se pone non. Bueno, me dijeron que diera una explicación sobre género otra vez. ¿Me dejan terminar con eso? Así vuelvo a donde quería arrancar. Parece ser que todos los eventos tengo que volver a esa vuelta tan maravillosa que fue del evento de Barcelona. Barcelona, esa vuelta por Turquía y esa cosa que es tan fuerte. Y si no parto de acá no puedo continuar. O sea, plano
6. Posibilidades. Las posibilidades se habilitan a través de un punto cero. Bueno, ahí los científicos en el campo van a estar diciendo lo que es el punto cero del campo. ¿Sí? Campo de posibilidades, punto cero. Porque es el lugar del campo por donde accedo a bajar la posibilidad del plano. ¿Sí? Entonces, punto cero, plano 6. Fíjense qué cosa, ¿no? Porque justamente 7 es el que se adueña de esto. Miren, cuando yo hago así, voy a hacer tic, 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 tic. Ahí tengo el tumi. Ahí tengo lo que se queda arriba y lo que va para abajo. Entonces, ese cero es el cero que vale 7,5. Porque es una posibilidad que va a estar administrada por el plano 5 en asociación con el 7 a través del 6. ¿Sí? Es un cero, entonces le llamamos eso el valor de la membrana del cero del campo cuántico. ¿Sí? 0,75. La coma me está definiendo el aspecto positivo del negativo. Yo tengo un 0 en positivo y tengo en negativo un 75. Ese 75 me sostiene las habilidades de ese 0. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque es muy diferente. Este 0 va a estar gestionando eso y el 4 va a tener este 0. Vos fíjate que acá ya directamente lo que es este 0 es 0,5. ¿Sí? Esa membrana vale 0,5, está administrada por el plano 5. Esta está administrada en conjunto, ¿sí? Con 7 y con 5. Pero me va a dar valores absolutos, mientras que la otra va a poder despegarse del absoluto a los relativos. Sí, no sé si esto es tan claro, porque 7 tiene la cualidad andrógina, ¿sí? Que cuando se desplace por aquí y continúe bajando, va a desplazarse en 2, ¿sí? Porque va a estar el aspecto que quiere experimentar y el aspecto experimentado. Y por el otro lado, el experimentado como experimentador. O sea, se van a experimentar esas dos partes por desdoblado. Entonces, le tiene que dar posibilidad del margen de error. Si 7 tiene un problema, no puede abandonar la perfección. ¿Sí? Porque su condición es ser perfecto. Por lo tanto, ¿cómo carajo hace para administrar margen de error? Se tiene que fabricar una dimensión en la cual pueda tener error. ¿Sí? Entonces, el diseño va a ser el portador del error porque la membrana del diseño va a estar gestionada por el plano 5. El plano 5 va a tener una movilidad que ya no está interferida por 7, porque 7 va a estar validando a ese error cuando se asume. Pero son dos instancias distintas, de manera que yo puedo tener el que me está sumando es alguien que está bajando con toda la carga. Y el que no está sumado es el que está bajando, pero no con toda la carga, sino con toda la función. No es lo mismo. No es lo mismo, porque uno es una bajada pesada y la otra es una bajada light. Cuando 7 acompaña al diseño es una bajada pesada. Cuando 7
está desdoblado y 5 opera por su cuenta, es una bajada light. Entonces, la bajada especulativa es una bajada light. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que la bajada especulativa precisa de gente que baje de manera sincera, pesada. La izquierda. ¿Sí? Porque el que está generando la experiencia espaciotemporal es el que baja de manera pesada. El que baja de manera light va a vivir chupándole la sangre al que bajó de manera sincera. ¿Comprendemos o no comprendemos esto? Sí. Se implica con la realidad, eso es pesado. ¿Sí? El que, bueno, los psicólogos dicen, no quiere bajar porque si se implica va a sufrir, entonces no quiere sufrir y se mantiene aéreo. Esto es de psicología básica. ¿Sí? Podría actualizarse un poquito, ¿no? Pero bueno, es verdad. Es verdad cuando dice esto. Entonces, estoy en la vía especulativa y administro la cosa, por eso cuando uno va al psicólogo se convierte en un experto especulador. Claro. Empieza a gestionar el peso ajeno y pierde peso propio. Pierde peso propio y administra peso ajeno. ¿Ves? Destreza en el vínculo lógico con el resto de los seres. Les modifica, les procesa la lógica de la energía que los otros tienen. Entonces los lleva y los trae para donde sea. Esa disociación es de estos dos ceros. Uno, que viene con el potencial bajándolo, que se me va a ir hacia el fondo, y el otro que se me va a quedar volando. ¿Sí? Entonces, bueno, 3, 2, 1. Cuando tengo acá, voy a tener 2. O sea, porque va a ser este mismo bajando, y uno baja en un circuito lógico y en el otro en el circuito lógico complementario. Circuito lógico de víctima, circuito lógico de victimario. Modelo de diseño. ¿Sí? Circuito lógico de víctima, circuito lógico de victimario. Modelo del diseño. ¿Sí? ¿Qué es necesario? Si nosotros no salimos de la configuración 0,5, vamos a optar por una postura o de víctima o de victimario. O de administrador del error o del pagador del error. O sea, ¿quién paga el error y quién administra el error? ¿Sí? ¿Quién le pone el peso del ser al error y quién simplemente define el margen, ¿sí? Administra el error? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner, la persona vive y tiene en la sociedad su conducta meteórica, va preso, qué sé yo, y tiene un juez. Y el legislativo entonces dice, bueno, quien se roba una gallina tiene 10 años preso. ¿No? Dice, quien se roba un país tiene 30 días en su casa con una custodia. ¿No? Entonces determinó cuánto vale cada error. Entonces, la persona está en su experiencia y cursa el margen de error que le parece. Y después viene otro que administra y dice cuánto vale ese error. ¿Qué tal? Entonces, el que está preso porque se robó la gallina es un ladrón. Y el que está preso porque se robó un país es un preso político. Pero es impresionante, pero es que ¿cuánto vale ese error? ¿Sí? Está administrando cuánto vale el error. Y el otro se está implicando en eso. El que se está implicando necesita trastiendarse con el otro que lo está administrando. Bueno,
Bueno, entonces, ¿cómo era la pregunta inicial del género, no? Entonces, fíjense que la palabra G, 7, E, 5, y después la relación que vas a tener en el plano 1 con el plano 4 cuando están vinculadas, 14. ¿Sí? Pero estás arrastrando a toda esa implicancia. Entonces, la generación tiene un compromiso del ser en su máxima expresión. Estoy generando. O sea, la generación de espacio-tiempo en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay conciencia con la generación, yo puedo estar autoadministrándome. Porque voy a estar acoplando a todo ese plano 5 con el cual estoy descendiendo. Ahora, cuando tengo anulada a esa generación, la tengo en el punto ciego, yo caigo en las circunstancias y no sé salir de ahí. Pero cuando tengo la conciencia de generación, yo entro y salgo. Cuando la administró a mi punto ciego, yo entré y no sé cómo entré. Esa frase del el abogado, el crimen, el abogado del crimen, el crimen del abogado, el abogado del crimen. Bueno, no, el abogado del crimen. Tiene unos diálogos esa película que están de puta madre. Están impresionantemente buenos. Porque ahí va a mostrar a alguien que baja a propósito y gestiona ese margen de error al mismo tiempo que lo vive. Y vamos a ver al otro que por una fantasía se metió en un quilombo bárbaro. ¿Sí? Entonces, uno termina siendo un pichi que por meterse en una aventura y querer darle a su amada la mejor vida, la terminó muerta en un basural. ¿No? O sea, ahí estamos, uno guiado por la fantasía, por su falta, por su carencia, y tenemos a la andrógina de la película, a Malkina, que lo que está obteniendo ella es conciencia de cómo funciona la divergencia. Entonces, la genera y la consume de manera simultánea. La genera y la consume de manera simultánea. Y entonces la frialdad es una parte natural de su expresión. ¿Sí? O sea, como diciendo Jack el Destripador y quería ver las cosas por partes. ¿No? Es decir, la frialdad puesta ahí. Entonces hay un asumir en positivo, hay un blanqueo de ese diseño divergente. Este es un modelo. Pero ¿qué pasa? ¿Administra propios o administra ajenos? Administra ajenos. Este es el punto con ella. Entonces, se trata de un 4 que lo que hizo es positivizar su negativo. Positivizar su negativo. Porque vos fíjate que el culo propio está a salvo. El otro quedó implicado. Entonces, la bajada sincera es del abogado. La bajada sincera es del abogado. La bajada especulativa es la de Malkina. ¿Ves? Está como administradora del error del otro. El otro se mandó todas. Pero se las mandó y se implicó en las que se mandaba. Entonces, una cosa es que esto vaya directamente acá y otra cosa es que esto vaya acá, la bajada va a ser lenta. A ver, si yo me apropio del diseño que estoy bajando en su integridad, la bajada es especulativa, no llego al plano, porque antes de llegar al plano manejo todo desde
en remoto, ¿sí? Manejo todo el contexto. Entonces, no, él estaba en su particularidad. Ella no está en su particularidad. Su particularidad sigue siendo abstracta todo el tiempo. La particularidad de él, él quería una mejor vida para él. Malkina disfruta de manejar el contexto. Está en otra cuestión, donde no termina de aterrizar. Porque si termina de aterrizar, se implicaría como el otro. Y eso no quiere que le suceda. Se pone a la derecha. Él se pone a la izquierda. Bueno. Es un poco, cuando suman el 0,25 con el 0,50 le da 0,75. El tema de la fantasía tiene que ver con eso. En confundir lo que es un 0,25 más un 0,50 y confundirlo con un 0,75. ¿Sí? Entonces, me apropio mi circuito lógico del diseño y tengo la fantasía de que estoy en la totalidad de las posibilidades a vista. Es una fantasía. Entonces, porque frecuencialmente es igual, pero lógicamente es muy diferente. O sea, no está la estructura lógica de los planos, pero está la ilusión de estar. No hay error que sea posible si no se genera esa confusión. Uno no va a entrar como un caballo a una fantasía si sabe que es una fantasía. La confunde con una realidad. La confunde con una posibilidad. ¿Sí? Claro, bueno, es que esta cuestión ahora es muy diferente cuando la conexión es más andrógina y yo tengo a los dos circuitos integrados. Y esto me suma, ¡ay, qué lío que hice acá! Tantas cosas escritas, vamos a limpiar un poco. 0,25 más 0,25 más 0,50. Y ahí me va a dar 1, 0, 0. Ahí recién tengo un receptor. Ahí recién tengo un receptor. Porque tengo 1 positivo. Ahí tengo 1 positivo. Miren todo lo que se me sumó ahí. Tengo 1. Ahora, cuando le agrego a esto el 0,75, se me convierte en un receptor, pero que está sostenido por esto. Ahí está completo. Y entonces a eso le llamamos la A, la G y la E. ¿Sí? Pero no es lo mismo 1,75 que 175. ¿Sí? Claro, porque voy a tener el 75 en negativo. Cuando tengo 1, 7 y 5 está en positivo. ¿Sí? Ahora, fíjense que la P es 1,7, o sea 17, y la E es 5. P. O sea, cuando el 1 y el 7 los tengo pegados, y si los tengo pegados está el punto ciego operando, por eso hablamos de la función perla, por eso hablamos del permiso, por eso hablamos del perdón, por eso hablamos de la función per. Pero, ¿no? La función per, que es eso que me va a operar de manera que irrumpe. La herida es algo que irrumpe un diseño, ¿no? Entonces, cuando me libero, cuando puedo asumir el negativo y lo positivizo, es 175. Tengo un receptor para 75. Tengo un receptor para el ser en su lógica. Entonces hay una solvencia, hay una autorreferencia que va a desplazar posibilidades porque las puede gestionar. Bueno, si vamos a hablar de género, estamos hablando de este movimiento, ¿no? O sea,
es negativo tierra que va a estar brindando esas posibilidades, ¿sí? Porque el peso lo da la solvencia genuina de la implicancia de transformarse en un receptor tierra. O sea, que no pierde su contacto con el sol, ¿ves? Que está en un desdoblamiento para experimentar la conciencia solar de una manera ralentizada. Entonces, genera su distancia, genera su equilibrio, genera sus condiciones para desarrollar sus expresiones. Desarrollo de sus expresiones venimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Esas expresiones, el desdoblamiento de la Tierra en sí mismo y el desdoblamiento solar en sus múltiples posibilidades hace que se armen líos y mezclas ahí de todo tipo, tamaño y pues aventuras espaciotemporales. Porque mientras estén en la misma frecuencia se pueden afectar. ¿Sí? Y al afectarse es todas posibilidades de generar errores. Diciendo, como no vistes tus potenciales y yo los vi, son míos, no son tuyos. Te los administro. Jodete. Si vos no ves lo que sos y lo que podés ser, cagate. Fíjense que ser empieza con sureste. ¿Se dieron cuenta que ser empieza con sureste? Entonces tiene una anticipación. Esa anticipación está positivizada porque soy empieza con suroeste y ser empieza con sureste. El ser que soy, ¿yo sé lo que soy o no sé lo que soy? Bueno, si yo no sé lo que soy, va a venir otro que sí lo sabe y me va a gestionar los potenciales de existencia. Y todo es a base de que yo no sé lo que soy. Sureste, suroeste. Y el eje Y. Y la finalidad. Sí, claro. Estamos hablando linealmente para que se entienda el mapa lineal, la coherencia que tiene nuestro lenguaje cuando se expresa en un genérico ser y en un concreto soy. ¿No? Porque el sé viene del no. Ahora, si está en on, entonces sé. Y si sé, voy a administrar mi soy. Si yo sé, administro mi so. Ahora, si yo no sé, preciso de que otro gestione mi ser. Qué impresionante, ¿no? No me había dado cuenta del soy y el ser. El soy y el ser. Bueno, esto de pronto es muy abstracto, pero nos ha valido la pena porque ahí encontramos el tumi, ¿no? Y ubicar el tumi ahí está muy bueno. Es como una conectividad que me hace ubicar perfectamente de la proyección en la primera vuelta. La proyección en la primera vuelta, ¿ves? Ahí está condensado, que es potencial puro, ese anillo de fuego, potencial puro, y ahí el desplazamiento lento. Porque la idea es que una conciencia ralentizada de esa velocidad. Porque esa es la ganancia espaciotemporal, en definitiva. Sí. Con esto y con lo que contaste antes, de que la Tierra sería una ralentización del Sol, o sea, ralentiza lo que trae el Sol, me acordé de algo que se mostró en Córdoba y que es así, que es bueno recordarlo, creo yo. Cuando la Tierra todavía no tiene vida sobre la Tierra, es más rápido el giro, es más corto el año. Y en la medida que empieza a haber vida sobre la Tierra hasta que llega la vida animal, se va ralentizando el año hasta llegar a, no hace tanto para la historia de la vida de la Tierra, que tiene 365 días y un poquito. O sea, que
nosotros ralentizamos, ayudamos a la Tierra a ralentizar la información que viene. En la medida que la existencia sobre la Tierra se vuelva más compleja y refinada, se enlentece el tiempo. Eso es lo que quería ver. Porque existió. más hay un propósito que está activo. Y si hay una finalidad que está activa, el tiempo se va a abrir porque se va a prestar, o sea, el receptor Tierra se va a prestar a esa expresión. Cuando el diseño está vencido, el tiempo se me acelera. Cuando actualizo el diseño, el tiempo se me enlentece. Cuando hay una persona que le gusta mucho lo que hace y está disfrutando, no se da cuenta del tiempo, se le enlentece. Pero porque es de tiempo no lineal que baja. Claro. Sí. Cuando vos decís negativo de la Tierra, estamos hablando del abstracto de la Tierra, porque se me viene como una confusión esto del positivo y el negativo, ¿no es cierto? Positivo solar, frecuencia negativa y positiva, si tiene que ver con lo que positivo es concreto y negativo es abstracto. Tiene que ver con la autoconciencia. Cuando decís negativo. Cuando digo positivo, es autoconciencia, pero yo puedo tener autoconciencia de aspectos no lineales. Claro, ahí está. Claro. ¿Sí? Sí. Es una aventura nueva para nosotros. Porque por momentos decimos asumir el negativo. Es una invitación. Claro, a veces decimos asumir el negativo de la Tierra. En otro momento decimos, no, asumir el negativo del positivo o positivizar lo negativo. Entonces, es I, eso. Siempre es I, porque si estamos hablando de la conciencia se despliega multidimensionalmente, en una capa de esa conciencia donde está tu atención puesta, está ocurriendo algo. En otra capa donde no está puesta tu atención, también está ocurriendo algo. Para tu conciencia positiva eso es negativo. Para la otra parte de vos es positivo. O sea, esta cosa de que lo que es conciencia de la Tierra es inconsciente de la terminal. ¿Sí? La Tierra hace a propósito cosas que para nosotros son sin querer. ¿Ves? Hace a propósito cosas que para nosotros son sin querer. Sin querer porque no hay una implicancia. Entonces yo no tengo positivizado eso, lo tengo en negativo. Pero para otro aspecto mío que no lo tengo asumido, es un positivo. O sea, y eso es muy evidente. En algún momento se nos hace evidente. Cuando empezamos a ganar conciencia no lineal, eso se nos vuelve muy evidente. O sea, entonces empezás a entender a las enfermedades y podés consumir enfermedades que tuviste. Y es donde la enfermedad empieza a enriquecerte en vez de hacerte morir. ¿Ves? Te revive. Porque vos estás consumiéndote la enfermedad y no la enfermedad consumiéndote. Eso tiene que ver con ese intercambio. Cuando puedo captar en positivo lo que me captó a mí antes en negativo y puedo sincronizar esas lógicas, yo tengo una nueva versión. Y al tener una nueva versión tengo más riqueza no lineal. Entonces significa que mi tiempo renovó su crédito. Mi tiempo renovó su crédito. ¿Sí? Cuando aprendamos a renovar el crédito, significa poder soltar la referencia al pasado y hacer enlaces no lineales bajando nuevas versiones, es muy difícil que continúe dándose el proceso de envejecimiento. Porque el proceso de envejecimiento parte de una desconexión. Yo necesito matarte porque no te puedo atravesar. Porque en vez de ser un puente, está haciendo una interferencia. Entonces te preciso matar. Despedite de todos tus parientes y te mato. Claro. Porque la cosmovisión de la identidad particular no estaría coincidiendo con el servidor que le da esa posibilidad.
se cortó solo, piensa que vive por su propia cuenta. Y cuando el otro le suelta el gancho, te empezás a... ¡Chau! ¿No? Porque nos estamos sobrevaluando en el diseño. Nos sobrevaluamos. Pero después resulta que no somos capaces de sostener las cosas que producimos. Entonces buscamos mecanismos externos de rejuvenecimiento. Porque los mecanismos internos no los podemos... O sea, bueno, ahí Alejandra, es... No, es que era todo lo que estás contando, me lo estaba abriendo más todavía. La Tierra ha venido precisamente a darnos la posibilidad de vivir lento, porque lo que pasó es que nos sobreestimamos en el diseño, fuimos tan deprisa que pasamos el cuadro a cuadro. Y entonces estamos reviviendo el pasado en el punto donde la Tierra nos acoge para vivir lentamente el cuadro a cuadro y poder hacer la conexión. Y entonces por eso estamos viviendo el pasado de la Tierra y nos toma en ese momento, porque ha habido otra serie de humanos, nosotros somos los humanos que vamos a vivir lentamente el cuadro a cuadro, ha habido otra serie de ellos que vivieron tan deprisa, que desarrollaron tantísimo el diseño, que se perdieron todo ese cuadro a cuadro que era realmente el propósito del desdoblamiento. Entonces esta es la oportunidad de hacer eso. Y entonces se ha tomado, a ver, esto es una cosa de que no lo toméis a lo mejor porque tú lo verás si es así o no. En el momento que se abrió, se ha tomado la Tierra en el momento que en principio era Pangea y se empezó a abrir. Y ahí se ha como empezado a tomar al humano para que desde ahí empiece a desarrollarse este tipo de humano que somos nosotros ahora, porque ha habido muchos. No sé si me estoy metiendo en un berenjenal, pero era... Está todo incluido. Yo creo que esas cosas, a medida que nosotros avanzamos, sí, van a ir saliendo solas. Pero más bien era querer decir la velocidad, que eso lo vi con mi hijo, que si a mi hijo, por ejemplo, por superdotado le hubiese oído un colegio, que yo lo meto en un colegio de superdotados y no sé qué, se hubiese pasado precisamente la oportunidad de ser un niño común que podía ver desde... Entonces hubiese perdido todo lo demás porque iba tan deprisa y en la velocidad pierdes el cuadro a cuadro. Y a mí eso me lo ha hecho ver mi hijo, que ahora en cambio es, como le han educado durante tantos años en la lentitud y lo han tenido que ir frenando y frenando y frenando, es un niño que ve los cuadros tremendamente. A mí me desespera a veces porque me requete para. Me pone en el sitio, y además ha elegido una carrera de un detalle impresionante. De una carrera, su trabajo, quiero decir. ¿Qué carrera? A ver, él es diseñador, él iba para artista, para hacer bellas artes, y entonces se metió es diseñador gráfico, y ahí es un detalle tremendo porque tienes que hablarle con una lentitud para que él pueda poner su desarrollo en todo lo que tú quieres decirle, porque claro, un artista se iría hacia hacer las cosas perfectas según él. Entonces, como tiene que hacer un trabajo encargado de otra persona, no es una cosa... Entonces tú le tienes que decir, y además me lo dice, mamá, háblame como si fuese el niño más tonto, más pequeño del mundo para que yo te pueda diseñar eso. Porque claro, si no, y te estás perdiendo, y todos los cuadros que yo me voy perdiendo, él me los va diciendo, que a mí me parece... O sea que es como el refinamiento. Bueno, 3-4 es su especialidad, ¿eh? Sí. Sí. O sea, es la bajada de las posibilidades. Es la bajada de las posibilidades. Y está parado en 3, no está parado en 4. Eso es muy interesante. Bueno, una cosa que se me engancha con lo que ella está diciendo y que es importante. ¿Se acuerdan que en el 2014 el tema de Meridiano París? Y nosotros utilizamos convencionalmente, globalmente, el Meridiano Greenwich. Meridiano Greenwich es meridiano como referencia 4-4. Pero es un 4-4 que no tiene que ver con la Tierra, sino con la interferencia hecha sobre la Tierra. Por eso ahí aparece la Isabel como dueña de la tierra, ¿no? Porque claro, le genera la confusión. Realmente
se siente propietaria de. Entonces, ese meridiano tiene que ver con todos, parametrizándonos, teniendo como justamente el eje Y pasando por ese lugar de referencia. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo usar como referencia 3,3, que me va a conectar con 6,6, que es la totalidad de las posibilidades, porque la totalidad de las posibilidades pertenecen a la nada. En cambio, la totalidad de los diseños le estarían perteneciendo a la interferencia. Como los diseños no manejan las posibilidades, sino manejan los diseños, no se podrían meter con 6. Porque si pisan 6, ya entra 7 a mandar ahí. ¿Sí? Entonces, 4,4 yo puedo hacer la clavada y voltear a la sincronización y convertirlo en una cadena. Entonces, clavo el tiempo en el ri y clavo el tiempo en el ro. Clavo el tiempo en el ri, clavo el tiempo en el ro. Es un 4,4 y un 4,4. O sea, al clavar el tiempo en el ri, me clava el tiempo en el ro. Entonces voy a defender la referencia al pasado porque está sosteniendo el ri que sostiene el diseño. Entonces vemos a la misma carroza, el año del pedo, llevando a la reina por la plaza. ¿Ves? Entonces vos decís, wow. Y eso es el equivalente a decir, nosotros todavía estamos teniendo los conflictos de la primera ameba, porque si los perdemos, se suelta también aquello, ¿eh? Se suelta también aquello, porque eso se basa en que el rey que viva para que proteja al pobre indefenso campesino, ciudadano, ¿no? Al plebeyo, son los agraciados, ¿no? Que tienen que proteger al resto del pueblo. O sea, toda esa lógica de que el poder está en el plano 4 y nunca jamás bajará al receptor particular. ¿Sí? Porque el receptor particular no tendría la madurez para gestionar ese recurso. Cosa que es verdad. Porque está rigiendo 4,4. Está rigiendo 4,4 globalmente. Entonces, está en referencia a ese 4,4. ¿Sí? Ahora, el meridiano París inspira otra cosa. O sea, Francia es un productor de posibilidades. Pero lo que tiene es que cuando produce la posibilidad, llegó otro y la bajó. Produce la posibilidad, llegó otro y la bajó. Y el francés se quedó ahí, en la cosmovisión de la santa pelota, y siempre lo pasan por encima. ¿Ves? Claro, porque ¿qué pasa? Tiene un acceso completo en la frecuencia de su receptor, pero es tan poderoso que precisa el diseño absorberlo, porque si lo dejara independiente no lo podría controlar. ¿Sí? Entonces, de esta manera, 4,4 gestiona a 3,3. Sumen 4,4 más 3,3. Entonces, yo mantengo el trauma unido y ese es mi Reino Unido. Yo sostengo el trauma unido, o sea, yo secuestro el acceso a las posibilidades y todo el mundo me chupa el culo. Listo, ya está. Mira qué bien. Entonces, todas las quejas de los franceses siempre los van a escuchar y van a decir eso. Nosotros descubrimos esto primero y este lo hizo. Nosotros descubrimos y este lo hizo. Claro. Si el diseño lo que hace es... Ale, perdón, Macron, ahora votan el domingo 7 del 5 a las 17 horas vamos a saber si ganó Macron. Ah, mira. Macron tiene 39 años y está casado.
está casado con una mujer Se me pone la piel de gallina. 24 años más grande que él, que era su profesora del colegio secundario. A los 17 años se enamora de su profesora, que tenía 24 años más que él, con 3 hijos, casada, y se casa en el 2005 con ella, después de ir en contra de todo, y va a ser la primera dama, seguramente va a ganar él. A las 17 horas argentinas nos vamos a enterar si realmente ganó Macron, los que estamos con Macri. Bueno, te das cuenta que es una cosa impresionante, ¿no? Yo antes de este evento la llamé, Laurita, activame los meridianos París. Activame los meridianos París. Precisamos tener la conciencia del eje París. Precisamos tener la conciencia del eje París porque es el acceso a las posibilidades. Mire, se me pone... Ay. Una puntualización del meridiano París. Una puntualización del meridiano París no es exclusivamente francés, es París, Barcelona, Mallorca. Eso fue en origen. 3-3 y 3-4. Bueno, bien. Bien. Tiene mucha coherencia. Tiene mucha coherencia. ¿Sí? Lo que pasa y 977 dentro de España. 977. Lo que pasa Tarragona. Y 971 también. Bueno. Pero el tema de 3-3 tiene que habla de una paridad. ¿Ves? Una paridad. En 3-4 ya no tenés una paridad tan pura. ¿Sí? La paridad 3-3, entonces eso da la garantía de que el acceso sea irrestricto. O sea, por eso la cuestión de que esté ahí como filtro. ¿Sí? O sea, pero sí. Y aparte, bueno, esta referencia que tuvimos todos, que la cigüeña viene de... Claro. Bueno, ya... bueno, vamos a cortar para ir al coso. Lo que les quiero decir es lo que les quería decir desde el principio. Es que una cosa que hago es sumar todos estos cuando llego acá para saber puntualmente sobre el contexto o para saber puntualmente sobre el humano. O sea, porque todo eso se está sumando, ¿sí? Todo eso se está sumando. Y por otro lado también al cuadrante completo ahí con esa línea incluida. Que en este caso, en la línea 8, cuando todas estas frecuencias suman 2000. ¿Sí? 2000. Sumando, eso lo quería, porque es la vuelta 8. Todos los números son 4 por 8. Todos esos números sumados a 2000. Claro, es una recreación 0-0. ¿Por qué? Porque va a haber una configuración, va a haber un andrógeno nuevo funcionando. Y bueno, todo va acorde con lo que decía de Macron, ¿no? Ahora, si es un Macri y un Macron, es pornográfico.